Ok. Muy buenas tardes. A nombre de nuestro director, doctor Luis Alberto Villarreal, director de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, les damos una cordial bienvenida a este evento, el cual es organizado por la Comunidad Estudiantil de Tecnologías de la Información de FACPIA, CETIF. Hemos preparado para ustedes una conferencia que lleva por nombre Industria 4.0 en la nueva normalidad en México, impartida por el ingeniero Eugenio Marín Aguilar, CEO de Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, FUMEC. Eugenio Marín, ingeniero mecánico egresado de la UNAM, especializado en mecatrónica. Su experiencia profesional inicia como emprendedor, cofundador en 2004 de una startup en alianza con una compañía alemana dedicada al diseño, ingeniería e integración de sistemas para el sector aeronáutico. Aunado a esto, cuenta con más de 14 años de experiencia, desarrollado a más de 600 empresas mexicanas de base tecnológica en su escalamiento internacional, desplegando modelos de aceleración comercial y estrategias de penetración de mercados en Estados Unidos, Canadá y Europa a través del programa de aceleración TECHBA, Technology Business Acceleration. Su pasión como entrepreneur e intrapreneur lo ha llevado a crear redes de muy alto nivel y amplio expertise en sectores como TICs, aeronáutica y defensa, tecnologías de la salud, manufactura avanzada, ingeniería, marketing online, etc. Desde el 2006 ha sido consultor asociado de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, FUMEC, en tópicos de innovación, comercialización de tecnología y escalamiento de startups. Desde 2010 es miembro de la Junta Consultiva de CorporateStays.com, una empresa global especializada en vivienda ejecutiva, ofreciendo apartamentos de alto estándar a clientes corporativos. En 2012 funda Cinza Technologies, una empresa de servicios orientados a infraestructura de seguridad y videovigilancia para el sector industrial y escolar. Actualmente es el director ejecutivo de FUMEC y previamente CEO de TECHBA Aerospace, TECHBA Madrid, y responsable del Centro de Productividad e Innovación 4.0, CEPRODI, en Querétaro, todos programas de FUMEC. Responsable en 2018-2019 de apoyar a FEMIA en un proceso de diagnóstico de más de 180 empresas para el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores de la Industria Aeroespacial de México. De esta manera, cedemos la palabra al conferencista. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Comunidad Estudiantil de Tecnologías de Información, como ustedes le dicen, de la FACPIA, de la Facultad de Administración y Contabilidad Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La verdad es que estoy muy contento de compartir con ustedes el día de hoy. Estoy bastante impresionado por el profesionalismo con el que están llevando a cabo este tipo de contenidos. Me gustó mucho cómo prepararon todo el trabajo para estar el día de hoy aquí con todos ustedes. Primero, pues agradecerles, una felicitación a todo el equipo de coordinación y bueno, pues contento aquí de platicarles un poco de nuestra visión, lo que hemos estado trabajando en estos temas, que seguramente a la comunidad estudiantil de tecnologías de información les será útil y esperemos que existan cosas interesantes para ellos a lo largo de su carrera. Como bien mencionaste, el título de la ponencia un poco es La Industria 4.0 en la nueva normalidad en México. Espero que muchos de ustedes sepan de entrada qué es esto de la Industria 4.0 y si no, bueno, haremos un refresh muy rápido. No, mi intención no es dar una clase de Industria 4.0, sino más bien cómo esta ha evolucionado y está ahora siendo una tendencia importante digamos, en la adopción tecnológica de muchas compañías, sobre todo de manufactura, pero hay de otro tipo que también están utilizando ya muchas de las tecnologías que la Industria 4.0 presenta como una plataforma para el desarrollo empresarial, ¿no? Entonces, déjenme ver si puedo... Listo, aquí. Hablando un poco sobre el entorno económico y financiero, es importante situarnos, ¿no? O sea, sabemos que desde finales de febrero, pues hemos sufrido un entorno económico y financiero muy complejo debido a los retos asociados con la pandemia del COVID-19. En México ya tenemos más de 795,000 casos confirmados y más de 80,000 defunciones, desafortunadamente.
Pero conforme esta pandemia se ha ido extendiendo a un mayor número de países y se han implementado tanto medidas de confinamiento y distanciamiento social, pues se han observado diferentes afectaciones, ¿no? Sobre todo en términos de actividad económica y los mercados financieros internacionales. Esto nos sitúa un poco en entender que generalmente, pues en el tiempo, ¿no? Las crisis económicas tienen generalmente pues diferentes orígenes. En este caso pues ha sido un problema sanitario, no específicamente en un ciclo económico y financiero definido, y por lo cual pues ha tenido un impacto real y una rápida propagación. Todo esto se espera que continúe generando repercusiones. Esa es la realidad en los mercados financieros y la actividad productiva en México. Sin embargo, para nosotros creemos que esto abre más oportunidades también y que se están acelerando respecto a los procesos de digitalización y la diversificación de los portafolios de negocio de las empresas. Y esto es importante contextualizarlo, porque de ahí partimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que poner las prioridades para mejorar esa competitividad en las empresas? Y sobre todo, pues que lo vean con base en procesos tecnológicos y de gestión en la innovación, que son dos áreas fundamentales para hacer que las compañías puedan prosperar, ¿no? Entonces, viendo un poco todo esto, el tema económico a nivel nacional en México, pues ha enfrentado una combinación de choques, ¿no? Tanto del área de oferta como el área de la demanda y el tema financiero. Y es importante distinguirlos, ¿no? Las medidas que se han tomado para contener la propagación del virus, como paros en la producción manufacturera y en diversos servicios, pues han dado lugar a una reducción en la oferta. Y eso se vive, ¿no? En el día a día. Pero estos eventos pues han puesto en riesgo el funcionamiento de varias cadenas globales de valor, sobre todo norteamericanas, ¿no? Donde pues los propios efectos de no tener acceso a proveedores de forma cercana, integrados de forma regional, pues ha hecho evidente los huecos que hay en las cadenas de suministro, ¿no? Y eso pues distorsiona la capacidad de hacer provisión de insumos y de producciones regionales, ¿no? Eso es por el lado de la oferta, y por el lado de la demanda, pues también la pandemia ha generado una menor demanda externa. Las medidas de distanciamiento ha generado menores ingresos en las empresas y en los hogares, y está habiendo una contracción en esa demanda interna. Aunado al incremento de la aversión al riesgo, ¿no? Los mercados financieros pues traen una caída importante en los precios de petróleo, y esto ha generado restricciones de financiamiento, es decir, que las empresas están teniendo dificultades para acceder a financiamientos de forma sólida, y esto pues está impactando en sus flujos de capital de forma directa, ¿no? Esto se ve reflejado en algunos aumentos de tasas de interés, primas de riesgo y demás, a pesar de que, por ejemplo, hemos estado viendo últimamente que los bancos reaccionaron, las instituciones financieras de primer piso han reducido sus tasas, ¿no? Con objeto de buscar balancear un poco estas medidas. Sin embargo, pues eso no quiere decir que se contrarreste la depreciación que significativamente está sufriendo el peso mexicano. Entonces, tomando eso como contexto, ¿no? ¿Dónde estamos? Y eso es importante entender hacia dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Es importante entender que la industria 4.0 pues es una tendencia global que ya tiene bastantes años en países desarrollados. Donde inició esto pues fue en Alemania, muy rápidamente extendiéndose a varios países de Europa, sobre todo a los países del bloque, dentro del bloque europeo de la Comunidad Europea de Desarrollo, y algunos países también asiáticos y en Estados Unidos, ¿no? Obviamente, pues las diferentes etapas de las industrias, ustedes las conocen, ¿no? Desde el tema de la máquina de vapor hasta el día de hoy, que ha habido disrupciones en los sistemas de producción mundiales, pues a eso se le ha denominado industria 1.0, industria 2.0, industria 3.0.
y ahora en la 4.0, ¿no? La 4.0 pues, es un conglomerado, ¿no? Donde ya retoma todo lo que se venía haciendo de automatización, por ejemplo, de procesos, sistemas, utilización de tecnologías de información para medición y, digamos, la productividad sobre todo, y tomar algunas otras, se está tomando algunas otras tecnologías que conforman, digamos, un bloque importante de las industrias, ¿no? Pero es importante destacar que, pues sí, esta cuarta revolución industrial tiene varias vertientes, ¿no? Se ha percibido un impacto importante en el uso del Internet móvil, del cloud computing o del cómputo en la nube, todos los avances que se han tenido en Big Data, en crowdsourcing o mecenazgo de financiamiento, economía colaborativa, plataformas peer-to-peer, etcétera, ¿no? Pero hay nuevas fuentes también de distribución de energía y tecnología. Está el Internet de las cosas, la manufactura avanzada, la impresión 3D, todas estas, muchas de ellas están teniendo un crecimiento exponencial. Asimismo, en algún otro periodo, digamos, esto que comenté, digamos, ha sucedido en el periodo del 2012 al 2017, los últimos 2 años, pues se han integrado todavía más capacidades en otras áreas, como la robótica avanzada, la automoción autónoma, la inteligencia artificial, el machine learning, biotecnología y genómica, etcétera. Todas estas tecnologías forman parte de todo este conglomerado de Industria 4.0, ¿no? Y el tema es cómo las utilizas, cómo las interrelacionas de tal forma que sirvan para resolver problemas específicos. Y eso es lo difícil, ¿no? O sea, encontrar el nicho adecuado y utilizarlas de una forma inteligente, de bajo costo, para resolver problemáticas importantes. Entonces ahí es donde estamos ahorita, digamos, en cuanto al tema de tecnologías, y pues es importante entender lo que sigue, ¿no? En el mundo se está previendo una disminución de costos, hay una estimación por allí del Global Industry Survey, que da un accounting de 421 mil millones de dólares anuales en disminución de costos al utilizar procesos de digitalización en diversas industrias en un horizonte de 5 años, ¿no? Le están pegando a la ingeniería y a la construcción, al transporte, a la logística, a la manufactura industrial, al sector electrónico, al sector químico, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez más las industrias están empezando a mover hacia entornos digitales, y esa adopción de entornos digitales pues va generando espacios de aprovechamiento tecnológico que finalmente tienen un impacto económico, ¿no? O sea, se pueden volver más eficientes, generar más rápido el acceso a los mercados y buscar solucionar problemas de una forma mucho más interesante, más viables tanto técnicas como económicamente, ¿no? Y hay varias áreas de impacto, ¿no? Aquí hay una gráfica muy interesante donde se está viendo un poco el impacto que puede tener esta industria en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, el caso de las fábricas, en la gestión de operaciones, en el mantenimiento predictivo, en el tema de ciudades, pues en la seguridad pública y la salud, el control de tráfico, en términos humanos, pues monitoreo de enfermedades, importante ahora con todo este tema del COVID, pues si se fijan, muchas empresas ahora están utilizando no solo controles de acceso, medición de temperatura automática, sino que todo esto lo están gestionando dentro de las empresas en bases de datos que pueden generar tomas de decisiones importantes respecto al personal de la empresa, ¿no? En el caso de los minoristas o los retails, gestión inteligente de relaciones con el cliente, en la logística, en lugares de trabajo, la gestión de operaciones, mantenimiento de equipos, en el tema de vehículos, mantenimiento basado en condiciones, reducción de seguros, en los hogares, en gestión de energía, seguridad y protección, en las oficinas, pues realidad aumentada para entrenamiento, etcétera, ¿no? Y hay muchos otros, pero el potencial es importante, ¿no? Esto estás hablando de una industria
que va de los 4 a los 11 trillones de dólares en el mundo. Entonces, es una tendencia muy importante. Ahí están digamos, las oportunidades, pero ahora el tema es cómo eso lo bajamos a nivel de programas de apoyo, a nivel de grupos empresariales, de sectores empresariales, de regiones en particular en México que puedan aprovechar pues todas estas oportunidades y opciones de apuntalar la tecnología para generar mejores y más modelos de negocio óptimos que permitan abrir oportunidades de crecimiento. Es importante destacar algo, y esta es una gráfica que a nosotros en la Fundación, cuando empezamos a estudiar esto hace unos 5 años, ¿no? que empezamos a meternos en apoyar estrategias de adopción tecnológica en I 4.0 hacia empresas, hacia tomadores de decisión en gobierno, generar programas de apoyo en los estados y cosas de este tipo, nos dimos cuenta de estos datos que eran a veces un poco contraintuitivos, ¿no? Cuando nos preguntaban, estuvimos ahí acercándonos muy fuerte con el Instituto de Manufactura Digital en Chicago, uno de los más reconocidos para entender todo el análisis de lo que está sucediendo en la manufactura digital. Nos decían, oye, pues es que uno pensaría que en donde más se generan datos, en los sectores en donde más se generan datos por segundo, pues podría ser el sector financiero, la banca comercial, las comunicaciones, por supuesto, ¿no? Que constantemente estás generando datos, ¿no? Y bytes. Pues para nuestra sorpresa nos dimos cuenta que el sector que más genera datos es el sector de manufactura, porque todas las máquinas en líneas de producción, que cada milisegundo están generando datos estadísticos de proceso, de dónde están los materiales dentro del flujo del proceso y digamos, la repetitividad de los mismos. Todos esos megadatos generan cada milisegundo una cantidad de datos impresionante. Y aquí lo que nos estaba dando esta gráfica es un estimado del data, de todos los datos registrados anuales por sector. Y esto era en 2010, ¿no? O sea, imagínense. La verdad es que creo que esta gráfica, si la actualizamos a 10 años después, estoy seguro que va a aumentar el número de datos, pero probablemente no tanto en la segmentación de quienes están generando más datos. Pero en general, en el 2010 ya se veía pues una generación importante de petabytes, ¿no? Con el sector de manufactura a la cabeza, luego el sector gobierno, la banca, las comunicaciones y de ahí para abajo, ¿no? Entonces esto era un poco contraintuitivo, no era tan fácil entender por qué el sector de manufactura generaba tantos datos, ¿no? Y después que te metes y entiendes por qué y de dónde se monitorean esos datos y cómo se están censando y registrando y trabajando los datos para procesarlos y tomar decisiones, entonces te das cuenta del hecho del por qué sí es importante medir la fuente de generación de datos, ¿no? Entonces, con esto se han generado pues varias iniciativas en tecnologías de información, digamos que están empujando el desarrollo de la industria 4.0, ¿no? A la cabeza en México y en Latinoamérica en general, estas tendencias del 2017 nos hablan de que las empresas están muy concentradas y muy ocupadas en empezar procesos de consolidación y modernización de sus ERPs. Eso es algo muy importante porque finalmente son sistemas integrales de las compañías que pueden ayudar a monitorear e integrar pues, los aspectos financieros, contables, productivos de una forma mucho más visible y controlada, ¿no? Y que nos ayudan a tomar eventualmente decisiones para hacer predictivas nuestras estadísticas de funcionalidad en la empresa. En temas de seguridad también está creciendo el interés, cómputo en la nube, movilidad, optimización de infraestructura, Big Data, Business Intelligence,
la experiencia del cliente, ¿no? Los data centers o hacer el outsourcing de data centers, Internet de las cosas, redes sociales, computación cognitiva, machine learning, inteligencia artificial, con menor medida, pero empieza, ¿no? Realidad virtual y robótica. Digamos, son varias de las iniciativas que están empujando la plataforma y la base para que el sector empresarial, industrial, aproveche estas herramientas, ¿no? Para poder integrarse mejor en sus procesos. Y como decía, hay muchas tendencias tecnológicas, ¿no? Este es un estudio de Deloitte del 2019, pero es importante ver las marcas, ¿no? O sea, en el tiempo, cómo van permeando, ¿no? Desde que se desarrolla la base científica, digamos, la ciencia básica del desarrollo de alguna tecnología, hasta que va evolucionando en su implementación, en su adopción y finalmente en el mainstream, en la adopción digamos, global o de largo alcance, ¿no? Que eso toma bastante tiempo, a veces no es tan simple, ¿no? Puede haber inclusive desfases de 10, 15, 20 años de adopción tecnológica, ¿no? Y eso es importante visualizarlo, porque ahí es donde puede uno decir, oye, pues mira, sabemos que como país traemos un retraso tecnológico de tantos años, pero ¿qué podemos ir haciendo para ir cerrando brechas? ¿En qué áreas son las que más rápido se están moviendo y donde esa adopción va a representar un cambio significativo en los modelos de negocio, ¿no? Hay áreas como decíamos en estas tendencias en el tema de realidad digital, en la experiencia digital per se, donde hay temas como gamification o digamos, ¿cómo le llaman? Tecnologías basadas en la teoría de juegos para utilizarlo en aplicaciones serias, ¿no? El cómputo social, digamos, la reingeniería en el diseño, digamos, el marketing dimensional, la realidad aumentada, la realidad mixta, etcétera, ¿no? Movilidad digital, el Internet de las cosas, por supuesto, esa es una, ¿no? Y si ven aquí un poco las tendencias son de cuando están generándose las tecnologías a cuándo tienen permeabilidad en el tiempo. Estás hablando de una escala de 10 años más o menos, ¿no? Y luego están las áreas de analítica y segmentación cognitiva, donde entran las visualizaciones, los temas de localización geoespacial, el machine intelligence, analíticas de empresa o soberanía de empresas a través de la tecnología, en fin, ¿no? Los temas de la nube, los temas de blockchain, y también en otras áreas como la generación de negocios tecnológicos o plataformas de negocio tecnológico, ¿no? Es importante entender que pues hay varias tecnologías que han sido importantes en ese sentido y que generan nuevas tendencias de profesionales, ¿no? El talento se tiene también que ir evolucionando, las currículas académicas tienen que ir evolucionando a la par, porque los perfiles que se van a requerir en 2 o 3 o 4 años en las empresas, pues probablemente no sean los perfiles de lo que las universidades y los centros de investigación están produciendo al día de hoy, ¿no? Y generalmente eso siempre pasa. El tema es qué tanto podemos acelerar el contenido y la preparación de ese talento para estar a la par de la necesidad de lo que van a requerir las empresas en el futuro. Y bueno, es importante entender esto, ¿no? Si vemos, pues esto ha sido, digamos, una carrera de base tecnológica hacia las tendencias de mercado. Y no es cualquier cosa, porque hablar de una tecnología, un desarrollo, puede ser algo muy valioso en el sentido de que el grupo de desarrollo, la ingeniería detrás y la ciencia básica detrás pueden indicar una gran oportunidad de generar una solución, pero luego
a veces no está dictada o no está motivada por una necesidad de mercado. Entonces, encontrar o hacer el technology push cuesta a veces mucho trabajo. Y por eso hay tantas patentes y por eso hay tantos desarrollos tecnológicos guardados en gavetas, ¿no? Porque no han encontrado una oportunidad de despliegue y de desarrollo en el mercado. Es decir, hay que encontrar al cliente, ¿no? Pero cuando al revés pasa el market pool, el mercado trae muchas necesidades, las logra exteriorizar, entender, verbalizar y bajar digamos, a los aliados de desarrollo tecnológico, a los centros de investigación, a las empresas que desarrollan tecnología, pues tienes una línea mucho más interesante generalmente, o más rápida, ¿no? El market pool lo que hace es pues ayudar a que esas problemáticas estén bien definidas, que los problemas se logren acotar lo más agudamente posible, de tal forma que ahí ya tienes mitad del problema resuelto, ¿no? El saber cuál es el verdadero problema, porque digo, tenemos muchas experiencias donde ha habido empresas que te dicen que tienen un problema a solucionar, y cuando realmente te metes a analizar resulta que ese no es ni siquiera el problema, ¿no? O sea, estaban viendo el efecto del problema como el problema. Cuando lo desmenuzas y ves que el origen del problema es otra cosa, entonces, pues de entrada ahí ya pierdes tiempo, pierdes capacidad de análisis, pero una vez que lo identificas es más fácil ir y decir, bueno, ahora ¿cómo lo resolvemos? Con todas estas tecnologías a la mano, ¿cuál es la ideal para poderlo resolver? ¿No? Entonces, es interesante, aquí en México nosotros hemos identificado varias de estas tecnologías en el universo que ven aquí, por ejemplo, donde sí hemos estado trabajando muy fuerte, ¿no? En la parte, sobre todo, de CRMs avanzados, en la parte móvil, en la seguridad de la nube, en social marketing, ¿cómo le llamamos a esto? En content management o administración de contenidos, la realidad aumentada, visualización de datos y reporteo, sensores, robótica, automatización con robots en procesos colaborativos, wearables, chatbots, realidad virtual, etcétera, ¿no? Y por acá, en otras áreas, en un horizonte más avanzado, pues hemos empezado a tocar los temas de realidad mixta, de biométricos, en fin, ¿no? Algunas de ellas, ¿no? Algo de blockchain con las nuevas empresas fintech, ¿no? Que están asociando procesos de algoritmos inteligentes a toma de decisiones financieras y mejores rentabilidades de esas inversiones, etcétera, ¿no? Pero pues hay muchas otras, ¿no? Hay muchas otras tecnologías que otras naciones pues van mucho más avanzados, y hay que ver hacia dónde tenemos que movernos para aprovechar esa capacidad, ¿no? Entonces, pues todo esto nos habla de que estamos pasando de la pura o la mera conectividad de sistemas hacia una era de los sistemas inteligentes. Y esto es bien importante, ¿no? Porque hay diferentes parámetros y diferentes evaluaciones. ¿Cuáles son las características y los criterios para evaluar una tecnología que me permiten hacer el brinco? ¿Cómo voy a llegar al siguiente nivel de una forma controlada, estudiada, que no se me, digamos, que no se me extrapolen los presupuestos, la capacidad financiera de adopción tecnológica, etcétera, y cómo lo hago, ¿no? Es importante ver eso, ¿no? El alcance de la tecnología, el desempeño de la tecnología, qué tan segura es la tecnología, qué tan potente es la tecnología y en qué nivel de madurez estamos entrando a utilizarla. Y básicamente, pues todo esto está empezando a tener una ciclicidad, ¿no? Utilizo, pruebo, valido, retroalimento el sistema y veo qué tan eficiente estoy siendo con respecto a cómo estaba antes con mis sistemas aislados, ¿no? Hay empresas que tienen sistemas informáticos en la empresa, a nivel de planta, a nivel de administración, a nivel
gestión de proyectos, pero no se hablan, ¿no? Son sistemas desarticulados. Entonces, cuando empiezan a interconectarlos, resulta que si no lo hacemos de la forma adecuada, pues puede resultar más caótico que como lo estábamos utilizando antes, y resulta que ahora la inversión de integración de sistemas resulta costosa y que me regresa 3 pasos del nivel de competitividad y productividad que tenía, ¿no? Entonces es importante medir cuáles son esos criterios de evaluación, medir cómo voy a hacer una implementación y hacerlo en paquetes que pueda yo hacer como proyectos demostrativos internos, que no sea pues el proyecto es bien macro, vamos a transformar toda la empresa de un jalón, ¿no? No, segméntalo, empieza con pequeños paquetes y esos paquetes son más rápidos de evaluar y te van dictando y te van dando una idea de cómo sí vamos en el camino adecuado de lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, la digitalización e integración de cadenas de valor, tanto horizontales y verticales, esto ayuda en cuanto a pensar que estamos empezando a desarrollar de una mejor manera la comercialización de productos desarrollados en base en la manufactura, pero también muchos de estos productos ahora también se están digitalizando, ¿no? Es decir, al integrar elementos como los sensores, el Big Data para entregar mejores servicios, no necesariamente productos, sino servicios, pues eso va transformando un poco la economía de escalas y nos ayuda a entender por qué ahora hay tantos modelos de negocio digitales, ¿no? que están permitiendo tanto expandir la oferta de las empresas a servicios y a plataformas integradas. Y la verdad es que estamos pasando de una era donde estábamos direccionados por una gran oferta de productos en el mercado a una era donde estamos cada vez más buscando la utilización de servicios, ¿no? Y eso, pues, ustedes lo ven, ¿no? Ahora, yo creo que muchos de ustedes o pocos de ustedes querrán ser dueños de un automóvil cuando pues existen cosas como Uber, ¿no? O pocos de ustedes estarán comprando discos, ¿no? Como lo hacíamos nosotros antes, en las disqueras, cuando tienen Spotify, ¿no? O ya, pues, no está nadie está rentando videocassettes para ver películas en Blockbuster, ¿no? Y todos tenemos Netflix. Y pocos están yendo a las tiendas físicas cuando tienes Amazon, ¿no? Entonces se vuelve la plataforma digital nos permite llegar a una nueva economía, y eso es a lo que se refieren estos modelos de negocio digitales, ¿no? Y esto, pues, ¿qué nos habla? Todo esto nos habla de que hay muchas oportunidades de diversificar. Les doy un ejemplo del caso de manufactura, ¿no? En las industrias como la aeroespacial, la automotriz, los dispositivos médicos, la de electrodomésticos, pues están empezando a migrar sus oportunidades. Están viendo que hay muchas aplicaciones donde sus capacidades de manufactura las pueden redirigir, ¿no? hacia otras áreas, y utilizando nuevas tecnologías, utilizando validaciones. En el caso del sector manufacturero, pues hay una cosa que se llama el gemelo digital o el digital twin, que es utilizar tecnologías digitales para validar la producción de un componente o la integración de un sistema. Cuando logras tener esa capacidad de validar de que tu gemelo digital realmente sea sumamente confiable para decir, hice una corrida y esta corrida es prácticamente lo que voy a ver en el piso de producción si lo hago en firme, ¿no? Entonces, cuando tienes ese nivel de integración, pues puedes rápidamente tanto alinear capacidad de producción hacia un segmento tan crítico como podría ser el aeroespacial, y migrar rápidamente a hacer producción de ventiladores, ¿no? Para el sector médico. Pero para hacer eso, pues no es solamente el tema de certificación, es validación. El tema es que el personal, el equipo de trabajo dentro de la compañía tenga los elementos, digamos, todos los elementos integrados en su actuar, que le permitan decir, ok, nuestra base no es producir
para un sector, sino decir, saber que cuando cambio de características e indicadores de desempeño, puedo variar esas características y enfocarme en el desarrollo de un nuevo producto para un nuevo segmento de una forma rápida, utilizando la misma maquinaria, utilizando las mismas herramientas. Pero para eso hay que tener información. Y la información es clave en todo esto, ¿no? Entonces, para diversificar, sí es importante tener una base más sólida de digitalización y con ello, pues, buscar nuevas oportunidades, ¿no? Siguiendo un poco esta directriz, lo que nos hemos enfrentado es a muchos tipos de migraciones de capacidades de empresas, ¿no? En el caso del sector automotriz, pues digamos, por ejemplo, ahorita con toda la tendencia de los vehículos eléctricos, pues nos estamos dando cuenta que las empresas tienen que evolucionar rápido. Ya los motores de proveedor de combustión, los proveedores de motores de combustión interna y sus diferentes componentes van pronto a no ser el core business de las compañías, ¿no? Se van a tener que migrar a motores eléctricos, a las baterías, a los temas de arneses eléctricos, las líneas de combustible, los escapes, las transmisiones, son elementos que van a quedar atrás en el diseño de los vehículos eléctricos, que ya están quedando atrás. Entonces, pero nacen otras áreas donde las empresas tienen que migrar sus capacidades, ¿no? Materiales compuestos, nuevos materiales, sistemas de recuperación de energía, más diseño, componentes electrónicos de control, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, hablando un poco de todo esto, que es base tecnológica, tendencias de mercado, cómo las empresas lo pueden aprovechar, pues ahora es importante también entender que hay directrices de economía, digamos, inclusive hasta política, que también ayudan a moldear esas estrategias que una empresa puede tomar para llegar a los mercados, ¿no? En el caso de México, pues es importantísimo tomar en cuenta ahora la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, del nuevo NAFTA, del TEMEC, y las oportunidades que se están abriendo de relocalización de producción asiática hacia Norteamérica. ¿Por qué? Pues porque esto va a abrir oportunidades para las empresas de prepararse más rápido, de estar al nivel de lo que las grandes empresas compradoras están requiriendo, y entonces las pymes mexicanas, las medianas, las pequeñas y medianas empresas tienen que acelerar su adopción para cumplir con esos requerimientos. Las grandes empresas traen unos requerimientos altísimos porque han encontrado proveedores listos en otras partes del mundo. Para poder hacer relocalización y generar esas capacidades regionales, hay que acelerar la adopción tecnológica, hay que buscar ser más competitivos, hay que buscar ser más optimizados en el control de costos, etcétera. Y para eso hay que utilizar la tecnología, que es un potenciador natural de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues hay varias líneas, ¿no? Aquí en este tema de la relocalización. Algunas industrias que hemos estado viendo con mayor enfoque de reubicar manufactura a los Estados Unidos y a países aliados como México y Canadá están en el área de computadoras y electrónicos, equipo eléctrico y electrodomésticos, maquinaria de manufactura, fabricación de metales, productos de hule y plástico, bienes de transporte, el sector automotriz, el sector aeroespacial, moldes, troqueles y herramientales, en fin, ¿no? Estamos hablando de una oportunidad de más de 200,000 millones de dólares de importaciones de China y países asiáticos hacia los Estados Unidos que podrían bien sustituirse. Esto va a ser paulatino, ya de hecho hay ejemplos de empresas que han empezado a hacer esto desde hace 10 años, pero ahora hay más condiciones para poderlo hacer de una forma más sistemática y con mayor velocidad. Y pues vamos a estar hablando de otros 10 años, ¿no? De oportunidad de hacer esto. Entonces, sí es importante ver cuáles son esos elementos críticos, ¿no? Algunos de estos que hemos identificado son análisis de los componentes del producto, de su origen, alternar disponibilidad, análisis de los costos totales de producción, no solamente mano de obra, que es importantísimo eso, identificar componentes de alto riesgo en función de dónde se están produciendo geográficamente, las características de la reubicación de esos componentes, alternar las disponibilidades, tener dispersión en el supply chain,
En fin, el análisis de costos, ¿no? Basado, como decía yo, en el gemelo digital o el digital twin, crear modelos de gemelos digitales para diferentes cadenas de suministro, buscar también los temas de ingeniería inversa, modelado de producto y simulación, pruebas y validaciones con gemelo digital, precalificar la red de proveedores pymes, organizar y gestionar eventos con proveedores, supervisar el inicio operacional y las inspecciones de primeros artículos, en fin, una cantidad de criterios que es importante a la hora de pensar, si hay una oportunidad para relocalizar capacidades de producción, ¿no? Déjenme ver cómo voy en el tiempo. ¿Alguien me puede decir? ¿Vamos bien? No me quiero pasar. Déjenme ver. Vale, tenemos creo que 15 minutos, ¿no? Sí, 15 minutos. Vale. Entonces voy a acelerar un poco. Hablando de lo que les decía del talento, ¿no? Esto es importante. Cuando vimos pues los roles tradicionales en la manufactura, pues es entender que se necesitan especialistas en todas estas áreas de la gráfica izquierda, ¿no? Ensambladores, soldadores, técnicos de acabado, técnicos de tratamientos térmicos, maquinistas, inspectores, calidad, empacadores, especialistas en pintura y recubrimientos, bla, 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 ¿no? Pero cuando lo transformas y dices, vamos a empezar una migración digital, te empiezas a dar cuenta que muchos de esos roles tienen que ir evolucionando y se van a requerir otros especialistas en las diferentes áreas para poder seguir siendo competitivos, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que va a necesitar un especialista en temas de realidad virtual aumentada, especialistas en robótica colaborativa, especialistas o ingenieros de manufactura y ciberseguridad, ingenieros del hilo digital o del digital thread, ¿no? Para los temas de gemelo digital, ingenieros en sistemas cognitivos embebidos en los productos, ingenieros o arquitectos del gemelo digital, ingenieros de proceso, ingenieros de manufactura digital, especialistas o analistas de datos de calidad, en fin, se empiezan a ver roles que no necesariamente hoy existen en el mundo, ni siquiera en la preparación del talento en las escuelas, ¿no? Como lo que pasaba antes, ¿no? O sea, yo nunca vi una carrera para ser community manager, ¿no? De redes sociales, y ahora es un puesto importantísimo. Eso no existía hace 10 años, ¿no? Y el día de hoy, ser un community manager es una gran responsabilidad y necesitas muchas habilidades de entender tecnologías, entender plataformas, gestionar contenidos, producir contenidos, en fin, ¿no? Entonces, así como eso, en la manufactura también hay nuevos roles y es importante entenderlo, ¿no? ¿Cuáles son esas? ¿En qué áreas, no? Y aquí hay otros ejemplos de eso, ¿no? Sobre todo en los roles futuros, basados en tecnología y en todas las tecnologías que la industria 4.0 está enfrentando a las empresas y a las industrias en el mundo, ¿no? Bueno, aquí les doy un ejemplo. Nosotros, pues viendo toda esta problemática, lanzamos en Querétaro un centro de productividad e innovación para la industria 4.0, y ahí estamos dando capacitación técnica especializada, damos cursos, generamos servicios tecnológicos de digitalización 3D, manufactura aditiva, celdas de corte y soldadura láser, en fin. Preparamos gente dentro de las empresas, o sea, las empresas mismas a nivel operativo, mandos medios y mandos ejecutivos, en entender cómo adoptar la tecnología y hacer algo muy, muy pragmático, es identificar en sus áreas, dentro de su empresa, dónde la tecnología 4.0 tiene sentido. Empaquetarlo, diseñar un proyecto piloto de bajo costo, implementarlo, es decir, un proyecto piloto es decir, mira, yo lo que necesito es tomar este tipo de indicadores, de KPIs, de todas las máquinas de producción. Bueno, vamos a hacerlo con una. Lo hacemos con una,
vemos el modelo, vemos la funcionalidad, vemos si eso te está dando los datos que requieres en la velocidad que requieres, y si eso funciona, te da una idea de cómo lo puedes ahora extrapolar a toda la línea de producción. Pero primero empaquetémoslos en proyectos demostrativos, ¿no? Y aquí hay un caso de éxito, ¿no? De ese tipo de proyectos que hemos desarrollado. La problemática era un equipo de producción que se utiliza para realizar primeros artículos y generar las cotizaciones. Y lo que pasa es que al usar esa máquina para eso, deja de producir el tiempo que se requiere para programar y producir el artículo ya en serie, ¿no? Entonces, la solución que se dio fue crear una máquina virtual con CATIA V5, pudiendo simular estos procesos y optimizar el maquinado ya en producción, es decir, dejar de usar esa máquina para cotizar y hacer las corridas de validación, utilizar la solución digital y con ello ahorrarse ese paso y entonces ya acelerar la producción y tener más capacidad en la planta. Pues la inversión fueron $4,500, o sea, nosotros apoyamos con una parte, $4,500 con fondos públicos del ProSoft, juntamos los recursos, $9,000, que es un proyecto de bajo costo para la empresa, y logró estos resultados, ¿no? Reducción del 20% en tiempos de paro, reducción del 37% en tiempos de uso de máquina, reducción del 82% en tiempo de diseño, reducción del 95% en tiempo de cotización, 58% en la validación, 28% en esfuerzo máximo de diseño. En fin, empezamos a ver que los indicadores daban un impacto tremendo con un proyecto pequeño acotado dentro de la compañía. Entonces esto le dio pues toda la certeza de empezarlo a aplicar poco a poco en toda la planta, ¿verdad? Este es el tipo de cosas que hacen este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, el mensaje aquí importante es, entre mayor integración digital, mayor valor agregado en los productos y mayor impacto con el cliente. Eso es importante entenderlo en todo el ciclo de vida del producto y toda la información que se va generando a lo largo del ciclo de vida del producto, que es muchísima información, ¿no? Desde el diseño, pasando por la fabricación, el ensamble, la calidad, la entrega y la logística, el servicio postventa y la terminación del uso o el reciclamiento de los productos. Bueno, básicamente, perdón que me fui de corrido, yo creo que era importante llegar también a los tiempos. Aquí la presentación que van a tener la comunidad estudiantil y que voy a compartir con ellos, van a tener aquí algunas referencias, tienen algunos videos muy interesantes que pueden ver sobre temas de cómo crear capacidades competitivas en la industria 4, a través de la industria 4.0 o con ayuda de la industria 4.0 y cómo mejorar el uso de esas tecnologías en los entornos de mercado, es decir, en la industria y en las empresas, ¿no? Y por ahí también les dejo una referencia a un libro, ¿no? Yo no quise ser muy técnico con esta presentación porque sé que además en la mayoría de ustedes están más del lado de negocio, vinculado con la tecnología. Entonces creo que eso era importante, no meternos mucho a los detalles técnicos de la industria 4.0. Tienen aquí mis datos y le agradezco nuevamente a la comunidad estudiantil de tecnologías de información de la facultad, por darme la oportunidad de compartir esto con ustedes, un poco lo que hemos estado trabajando en la fundación, los proyectos que tenemos y pues bueno, ahora sí le cedo la palabra de nuevo y abierto a preguntas y respuestas. Ok, a continuación abrimos la sesión de preguntas. Para los que están en Teams pueden comentar o si no levantar la mano para así encender el micrófono y dar su pregunta. Ninguna pregunta es tonta, por favor, lo que sea. Y espero que haya preguntas porque si no quiere decir que o no me entendieron nada o que soy súper claro y que entendieron absolutamente todo.
Iván González de Facebook pregunta, ¿es recomendable desde un inicio implementar tecnologías en una empresa o es mejor implementarlas con el tiempo? A ver, déjame ver si entendí bien tu pregunta. Que si es recomendable implementar tecnologías en una empresa desde el inicio o esperar en el tiempo. Mira, lo importante es primero entender cuál es el negocio o el modelo de negocio de la empresa, ¿no? Si me dices, es una empresa que se encarga de dar consultoría psicológica a sus clientes, pues no lo sé, a lo mejor ahorita primero tiene que tener una base de clientes, después si su modelo es dar citas 1 a 1 con diferentes especialistas, pues a lo mejor en el tiempo se va a dar cuenta que para crecer va a necesitar decir, oye, vamos a pasar de las citas 1 a 1 presenciales, a lo mejor utilizar una herramienta tecnológica virtual, ¿verdad? Para dar citas a distancia. Entonces ya incluyes la tecnología después en algo muy en específico que estás identificando que te va a permitir escalar el modelo de negocio. Entonces, yo lo que haría es primero entender cuál es el negocio, ¿no? O sea, de qué se trata el negocio. La empresa, qué soluciona y qué oferta al mercado. Una vez que entiendes eso, si no se ve inmediatamente que sea una base tecnológica, pues a lo mejor es primero entender que avance, que genere clientes, que tenga sus finanzas en orden, que vaya viendo un crecimiento paulatino, que encuentre un mercado que realmente está siendo apreciativo de sus productos y servicios, y después busque optimizar el alcance de mercado, es decir, cómo llego a más de una forma menos costosa y cómo compito mejor haciendo mis procesos menos costosos internamente. Y ahí es donde usas la tecnología, ¿no? Pero primero hay que entender muy bien el modelo de negocio de la empresa para entender las áreas y los criterios que te permitan identificar en dónde utilizar la tecnología de mejor manera, ¿no? No sé si eso te responde. Aaron Morales pregunta, ¿qué puede suceder si una empresa o negocio no se apega a las tecnologías dichas respecto a su competencia que se pudieran emplearlas? Dios. A ver, otra vez, por favor, que está muy larga. Yo la digo. ¿Qué puede suceder si una empresa o negocio no se apega a las tecnologías dichas respecto a su competencia que sí pudiera emplearlas? Ok. Bueno, mira, eso es interesante, porque no necesariamente la tecnología es el uso de una tecnología es digamos, tu ventaja competitiva mayor. Lo importante es ver si hay una competencia que está usando una cierta tecnología y eso les está dando una ventaja por encima de tus capacidades. Primero entender si esa tecnología es crucial, ¿no? Porque si no eres tú el dueño de la tecnología o no eres tú el generador de tecnología, pues va a ser costoso integrar esa tecnología como parte de tu modelo de negocio y hay que asumir ese costo y aún así seguir siendo competitivo. De entrada eso. Pero la otra es, hay veces que decimos, esta tecnología es la herramienta perfecta para solucionar un problema. Y por acá llega una visión diferente de otra empresa y dice, bueno, sí, yo voy a solucionar ese mismo problema, pero no lo voy a hacer con esa herramienta tecnológica, lo voy a hacer con otra o de otra manera. Y resulta que a veces esa visión 360 de ver el problema desde diferentes ángulos resultó en una solución mucho más óptima, menos costosa, más escalable para llegar al mercado y resulta que es la que va a adoptar el mercado porque es mucho más atractiva comercialmente, a lo mejor hasta más fácil de usar, menos pasos. O sea, hay que meter elementos no solo de la base tecnológica, ¿no? La empresa... los clientes no compran tecnología. Eso es importante que comentárselos. La tecnología no vende. Lo que vende es el que sepamos resolver un problema con una gran oferta de valor o una gran propuesta de valor. Si para encontrar esa propuesta de valor tuve que usar una herramienta tecnológica, pues qué bueno. Y si lo pude hacer
¿cómo se dice? Casi en costo cero, ¿no? Es decir, llegando a reducir los costos lo más posible, pensando en el alcance comercial que pueda tener y en el despliegue comercial de largo alcance que pueda tener. Pues eso es lo mejor. Cuando buscas una solución de ese tipo, pues tienes un modelo de negocio muy ganador, ¿no? Entonces, pero la tecnología es una herramienta y hay que entender que la tecnología evoluciona, ¿no? Y no es perfecta. Entonces, no vean la tecnología como es, pues el competidor lo está haciendo así, yo tengo que hacerlo así. Hay que más bien mirar el problema, ver qué tenemos a nuestro alcance. Si somos desarrolladores de tecnología, bueno, pues esa es una línea, pero si no, y somos integradores o adoptadores de esa tecnología para resolver problemas, entonces hay que encontrar algo que sea más competitivo, menos costoso, más fácil de usar, más cercano a lo que el cliente necesita, ¿no? Antes de tomar una decisión de qué tecnología usar. Ok, la siguiente pregunta. ¿Usted cree que en México tenga dificultades para adaptarse a esta industria 4.0? No, yo creo que dificultades no, porque la verdad es que estamos viendo que hay una adopción rápida, sobre todo el sector industrial, los sectores de comercio tradicional también. Ahora con la pandemia se aceleró el uso del e-commerce, se aceleró el uso de servicios digitales, digamos, aplicaciones que te ayudan aplicaciones que son marketplaces o que son B2B, pero que te ayudan, business to business, pero que te ayudan a acercarte a tu mercado, ¿no? Entonces yo creo que la adopción no es el problema, yo creo que el tema es entender que no es costoso, ¿no? Y eso es lo que a veces da mucho miedo a las compañías, decir, híjole, no, yo implementé un sistema de digitalización que me ayudó a censar esto y me salió carísimo. Bueno, pues es que también hay muchos coyotes en el mercado, ¿verdad? Muchas empresas que dicen que tienen algo que te lo implementan y resulta muy costoso y que al final no funciona. Hay que tener cuidado también con quién hace uno este tipo de trabajos, ¿no? Tienen que ser empresas serias, reconocidas, con casos de éxito, que realmente pues sepan de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, una vez que eso pasa, es entender que la adopción de tecnologías no es costosa, es una buena inversión, pero hay que estar muy de cerca de la validación, de una vez que haces un piloto para integrar tecnología, ¿no? Cuando lo haces, lo mides bien, generas los indicadores y mides el impacto que está teniendo en el modelo de negocio de la empresa, entonces eso te da la certeza para seguir integrando tecnología de una forma más acelerada y más consciente. Entonces yo creo que el reto está en romper la barrera del miedo al uso de la tecnología, de pensar que es muy costoso el integrar tecnología en los procesos de negocio y con ello entonces acelerar la adopción tecnológica y que no sean 10 años de retraso, ¿no? Que tratemos de ir acortando esa brecha lo más rápido posible. Una persona en el team está levantando la mano. Puedes encender el micrófono. Soy yo, buenas tardes. Pues bueno, mi pregunta más o menos ya se complementó mucho con las otras que dijo, pero igual lo voy a plantear. Cuando una empresa que ya tiene mucho tiempo en la industria o tiene ya pues, los valores conservadores que no se adapta muy bien a la industria 4.0, si ya tiene mucho avance en sus procesos, es buena idea como quiera implementar todas las soluciones de la industria 4.0. No, bueno, implementar todas las soluciones, no, porque son muchas tecnologías, ¿no? Estás hablando de 9 áreas de la industria 4.0 y cada área tiene, como vimos, si no decenas, centenas de tecnologías, ¿no? Entonces, no, implementarlas todas, eso sí sería un error catastrófico. No se trata de eso, ¿no? Pero si lo que tú dices es una empresa tradicional, familiar, que es un patrimonio que ha venido creciendo paulatinamente, no ha sido gran disruptora del mercado, pero ha crecido, ha encontrado su nicho de negocio. ¿Cómo se puede beneficiar de esto? Lo primero que yo le recomendaría es entender
¿dónde están ellos en el mercado? Van a la punta, o sea, dictan tendencia, van en medio, donde están encontrando el volumen del negocio, o van a la larga, donde realmente ya sus productos y servicios están quedando obsoletos. Si primero dimensionamos dónde se encuentra la empresa, vas a poder, se puede interiorizar mejor, los empresarios pueden interiorizar mejor cómo utilizar las tecnologías. Y pues el reto más difícil no es el tecnológico, no es el capital, no es el económico. Yo creo que el reto más importante es el mental, porque hay muchos empresarios dicen, oye, yo vengo haciendo esto de esta manera 20 años, ¿verdad? Y me ha funcionado. El problema es que ahora no está funcionando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya es un indicador de que algo tengo que cambiar en cómo hago las cosas, ¿verdad? De entrada es entender que yo tengo que evolucionar y que no necesariamente lo que me funcionó hace 10 años me va a funcionar hoy en el mercado. El mercado es dinámico, las tendencias de usuario avanzan, la solución de problemas siempre está ahí. Los problemas siempre están ahí, las soluciones son las que evolucionan en el tiempo, ¿no? O sea, la verdad es que el problema de movilidad de la humanidad pues, siempre ha estado ahí, es un gran problema, pero ha evolucionado en el tiempo, ¿no? O sea, lo que le decían a Ford, ¿no? Dice Ford, es que si yo escucho a mi cliente, lo que me pediría no es un coche, me pediría un caballo más rápido, ¿verdad? Eso es lo que me pediría el cliente porque la gente está usando caballos para moverse. Entonces, él llegó y disrumpió en el mercado al decir, no, pues ahora vamos a utilizar vehículos automotores para desplazarnos, ¿no? Y eso fue un cambio mental. Eso fue como primero, pues hay un rechazo, hay detrimentores, hay rechazo, hay mucho escepticismo en el uso de una tecnología, pero bueno, a eso se le llaman los early adopters o los adoptadores tempranos, ¿no? Los que apuestan por decir, oye, esta solución puede ser muy importante, vamos a empezar a usar. Generalmente los early adopters son muy aventados, son empresas o usuarios que se avientan al uso de tecnologías nuevas en el mercado. No necesariamente siempre les va bien porque a veces las tecnologías, como dije, no son perfectas y ya en el tiempo pues van mejorando hasta que se vuelven estables, ¿no? Pero al ser usuario temprano pues te ayuda a entender y a tener siempre una ventaja sobre otros que no están utilizándolas, ¿no? Entonces es importante identificar en qué etapa estamos, ayudar a los empresarios a entender cómo hacer la adopción y de una forma sistemática, realista, de bajo costo, que no implique grandes inversiones y que con esto puedan pues, lograr un impacto real en el mercado, ¿no? Muy claro todo, muchas gracias. Espero que no te haya dejado con más dudas, ¿no? No, todo muy perfecto. Algo importante que ustedes tienen a la mano ahí cercano, estando en Nuevo León, pues es toda la estrategia de Nuevo León 4.0, ¿no? Que lidera ahí mi buen amigo Abraham Tijerina. La iniciativa Nuevo León 4.0 es interesante, ¿no? O sea, realmente lo que está haciendo es culturalizar a las empresas, ayudarlas a entrenar a su gente, entrenar en los procesos, acercarlos con proveedores de tecnología, buscar la vinculación, validar espacios de producción, espacios para la generación de proyectos basados en en las diferentes tecnologías que los ayuden a ser más competitivos, más productivos, más eficientes y de una forma pues que no sea tan arriesgada y que ponga en juego pues todo lo que sería una compañía y su patrimonio, ¿verdad? Entonces, echen un ojo. Creo que tiene hasta una página web y demás, pero la iniciativa de Nuevo León 4.0 es muy interesante. Ok. Jesús Alejandro Moreno pregunta, ¿cuál sería el tiempo que le llevaría a México a estar en la industria 4.0 con los demás países que ya manejan esta tecnología? Bueno, pues es que vámonos a un paso atrás, no solo en industria 4.0. O sea, si vemos a México, si hace unos
15 años, yo creo que México se hablaba de que traía un retraso tecnológico de 30 años más o menos. Yo creo que eso se ha cortado. Ahora en el 2020 podríamos decir que a lo mejor traemos un retraso tecnológico como de 10, 15 años, o sea, ya le acortamos a la mitad, ¿no? Yo creo que es complejo medirlo, pero lo que sí puedo decir es que pues hay que seguir apoyando en el uso digamos, con todas estas nuevas capacidades, pues ahora la información fluye rapidísimo, ¿no? O sea, el pretexto no es no tener información, el tema es cómo usamos esa información y cómo la aprovechamos para el desarrollo económico y cómo la aprovechamos para que las empresas crezcan, ¿no? Entonces, yo creo que se han venido acortando las brechas en términos de acceso a esas tecnologías, costos de esas tecnologías, un poquito más lento el tema de desarrollo nacional, que yo creo que ahí es donde tenemos que también invertir más, o sea, no nada más de saber usar y saber utilizar y saber integrar, eso está muy bien, pero ahorita ya tenemos que empezar a generar más. Tiene que haber más desarrollos propios, ayudarnos más de la academia, ayudarnos más de los programas de apoyo, que bueno, ahorita está bien difícil eso, pero bueno, eso es temporal y es circunstancial. Hay que seguir apoyando el desarrollo tecnológico para poder empezar a integrar de una forma más rápida y además tener ese contenido tecnológico como propio. Entre más avancemos en ello, es decir, vamos a ir más a temas de diseño y de ingeniería que descansen dentro de las empresas mexicanas, eso nos va a ayudar a cortar todavía más esas brechas de adopción tecnológica, ¿no? Entre más confiemos en lo que podemos hacer y en lo que tenemos, pues más vamos a ir avanzando. Pero bueno, también lo otro es importante, es entender en el mundo dónde están esos otros avances tecnológicos y cómo los podemos aprovechar en los procesos de negocio en México que nos ayuden a capturar más mercado, ¿no? Última pregunta, puede ser, de Keila Alejandra. ¿Cómo se pueden empezar a implementar las tecnologías en una área que no tengan experiencia utilizándolas? Ándale, a ver, eso está buena. Pues mira, yo creo que ahí, por ejemplo, entran organizaciones como la nuestra muy bien, ¿no? Cuando hay coaching, ¿no? O sea, si vas de la mano de expertos, de consultores, de gente que te ayuda a ir poniendo los pies en el agua y te lleva de la mano de alguna manera, pues no te da los tropezones que te puedes dar yendo tú solo, ¿no? Entonces digo, está bien a veces darse los tropezones yendo tú solo, pero bueno, ahorrárselos pues también puede ser importante en términos de tiempo y en términos de generar resultados. Entonces yo creo que una de las cosas es el training, la capacitación, el acompañamiento consultivo. Esa manera podría ser una forma menos dolorosa de acercarse a la tecnología y más beneficiosa porque puedes acortar realmente el entendimiento y el decir, oye, pues sí, esto realmente me puede ser útil, ¿no? Ahora, pero no se acompañen de cualquiera, ¿verdad? Eso también es importante, ¿no? Hay muchas organizaciones que, pues bueno, desafortunadamente no necesariamente saben realmente lo que hay que hacer y pues venden servicios por vender, ¿verdad? Vale. Parece ser que son todas las preguntas. Para los de Facebook, en un momento regresamos.